Hoy vamos a hablar, Señor, dame paciencia ahora. Y estamos llegando ya al final del libro de Santiago. Y hermanos, la carta de Santiago nos ha confrontado, nos ha animado, nos enseñó a cómo caminar en integridad. Nos ha enseñado también a buscar la sabiduría de parte de Dios en medio de aquellas dificultades, en medio de las pruebas. Santiago realmente ha sido una bendición para nuestras vidas. Y recordemos, hermanos, que Santiago le escribe a un grupo de personas que vivió en medio de dificultades, en medio de hambruna, gente que vivió en persecución, en problemas. Entonces Santiago escribe esta carta para animarlos, ¿no? Para que confíen en Dios, para pedirles que confíen en Dios, para que reconozcan que esta es una oportunidad de hacer algo especial para sus propias vidas. Una oportunidad de buscar la sabiduría de Dios, una oportunidad de buscar la capacidad para poder soportar las pruebas y poder llegar así también a la madurez. Vamos a buscar Santiago, capítulo 1, verso 4, la parte segunda, la parte B. Santiago 1:4b. Y dice la palabra de esta manera: para que seamos perfectos y cabales. Es decir, Santiago quería que nosotros llegáramos a la madurez, a la paciencia. Y nos habla, hermanos, de diferentes maneras. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta mañana acerca de la paciencia. Porque a veces nosotros decimos, Señor, dame paciencia, pero ahora, y lo queremos inmediatamente, ¿no? Y lo primero que quiero tratar con ustedes es, ¿a qué paciencia se refiere Santiago? Vamos a leer Santiago capítulo 5, verso 7. Santiago capítulo 5, verso 7. Seguramente que ahí en sus pantallas ya les han puesto el versículo, que dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, Santiago nos habla de un tipo de paciencia en que en el original significa tener un espíritu largo. Ese espíritu que sufre, que persiste, pero esta palabra es muy diferente a lo que se está refiriendo Santiago 1:3. Vamos a leer Santiago 1:3. No cierre sus Biblias del libro de Santiago, ténganla abierta. Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y a pesar que en el español la palabra paciencia se escribe siempre de la misma manera, pero para Santiago significa o da un sentido completamente diferente. Santiago 1:3 hace referencia a tener paciencia en las circunstancias, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, frente a aquellas circunstancias que a veces nosotros no podemos controlar. Y Santiago 5:7 nos hace referencia a tener paciencia hacia las personas. Aquellas personas que a veces son un poco difíciles de tratar. Entonces, uno dice paciencia frente a las cosas que vivimos, a las pruebas. Y el otro es la paciencia que debemos de tener hacia las personas. Entonces,
parafraseando, es algo que no lo dice aquí, pero parafraseando podría decir Santiago de la siguiente manera: por tanto, hermanos, tened paciencia con las personas hasta la venida del Señor. Y ahí sigue, ¿no? Como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que debemos de tener paciencia en todo el contexto de la palabra. Si nosotros leemos todo el capítulo de Santiago 5, vamos a encontrar que hay ricos que oprimían a las personas, que podríamos decir también que oprimían a los hijos de Dios. Entonces, esto nos lleva a nosotros a que tengamos paciencia siempre. Paciencia, como dice el mismo Santiago, los unos a los otros. ¿Tienes paciencia? ¿Tienes paciencia con tus hijos? ¿Tienes paciencia con tus amigos? ¿Tienes paciencia o la pierdes fácilmente? Lo segundo que quisiera tratar es cómo crecemos nosotros ante la paciencia hacia los demás, hacia las personas. Primera de Tesalonicenses 5:14. Busquemos Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14 nos dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Con todos. Y lo que nos está diciendo es que debemos ejercitarnos en la paciencia, crecer en la paciencia. Y esto nos quiere decir que tenemos que hacerlo no de un momento a otro, como que la paciencia se consigue inmediatamente. No, es un proceso de crecimiento. Cuando uno viene recién a los pies de Jesús y comienzas a crecer en tu vida cristiana, tú vas creciendo en un proceso. No te conviertes en una persona que lo sabes todo de un momento a otro, ni tampoco nunca vas a llegar a saberlo todo. Entonces es un proceso de crecimiento que te va a llevar a tener madurez. Segunda de Tesalonicenses 1, 3, 4. Busquemos Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 3 y 4. Dice la palabra: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¡Wow! Verso 4 dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Nos está hablando de una muestra de nuestra fe que va creciendo, pero que a la par también se va desarrollando la paciencia para con los demás, el amor hacia los demás. Entonces, hermanos, tengo que tener en cuenta que para desarrollar esa paciencia, que a su vez es una característica de todo cristiano, todo hijo de Dios tiene que tener. Todos tenemos que tener esa paciencia. Todos tenemos que desarrollar esa paciencia hacia los demás y hacia todas las cosas que vivimos. Porque un hijo de Dios, hermanos, debe de ser paciente
frente a las circunstancias, como dice Santiago 1:3, pero también paciente con las personas, como dije Santiago 5:7. Entonces podemos decir que tengo que ser paciente en todo momento, con todas las personas. Por lo tanto, tengo que desarrollar la paciencia, hermanos, que necesitamos. ¿Cómo? Siendo agradecidos. Primero, siendo agradecidos, como dice Tesalonicenses, dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno de nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Dar siempre gracias a Dios por todos, por todas las personas, por aquellas personas que nos hacen sufrir, como aquellas personas que son pues muy allegadas a mí y que están bien en mi relación con ellas. También tengo que dar gracias a Dios por ellas. Gracias a Dios por quienes, primeramente por la esposa, por aquella esposa que tienes a tu costado, o tu esposo, ¿no? Da gracias a Dios por los hijos, por los amigos, por las personas que trabajan contigo, es decir, con nuestro prójimo. Y hermanos, la palabra prójimo, según lo que significa, es próximo. ¿Y quién es el próximo? Mi esposa, mi esposo, mis hijos, esos son los próximos. Mis hermanos, ellos son los próximos. Y esto, hermanos, definitivamente empieza en casa. ¿Cómo ejercito mi paciencia? En mi casa, siendo pacientes unos con otros. Ser pacientes, hermanos, no es tener que aguantar. Bueno, pues ya lo tengo que aguantar, ya no lo soporto, pero lo tengo que aguantar. No, dice dando gracias a Dios por ellos. Mi esposo siempre me decía, cuando yo empecé mi vida cristiana, a veces yo no era muy paciente y el Señor me enseñó a través de él, ¿no? Y me decía, yo le decía, Harold, ¿sabes qué? Esta persona, yo no la puedo soportar, no puedo tenerla al costado, me parece que no me cae, que no sé qué. Y yo le decía, ¿qué cosa puedo hacer? Y mi esposo me decía, tienes que amarla. Dios nos enseña a amarlas. Recuerda que tienes que ser paciente. Hermano, si no puedes ser paciente con alguien, pídele ayuda a Dios. Si tú no puedes amar a alguien, pídele a Dios que te ayude. Yo les he contado muchas veces que cuando yo vine a los pies de Cristo, yo no podía amar a mi esposo. Yo ya quería el divorcio. Y yo no lo amaba, yo lo odiaba. Y tuve que orar por mucho tiempo para que Dios me diera amor para ese hombre. Dios nos puede ayudar, Dios nos da la paciencia, Dios cambia nuestros corazones y te ayuda a dar gracias por aquellas personas. Pero también tenemos que reflexionar en cada circunstancia que vivimos. ¿Por qué estamos pasando por circunstancias difíciles? ¿Por qué tenemos a una persona al lado que no es muy afín conmigo, ¿no? Y preguntarnos, ¿será pues que Dios ha permitido que estas personas o ha permitido que esté pasando por estas circunstancias difíciles para trabajar con mi corazón? Más que seguro que sí. Y recuerda que si no apruebas la prueba, Dios te va a permitir pasar de nuevo por ella. Entonces tenemos que pasar y pensar que todo lo que vivimos y todas las personas van a ayudar a que trabaje Dios en nuestro carácter, en nuestra vida, a transformar nuestro corazón, a sentir amor por aquellos que no puedo amar. Romanos 8:28. Romanos 8:28, aunque ya debemos de saberlo todos de memoria este versículo, vamos a buscarlo.
Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra, hermanos, es para aquellos que aman a Dios. Para aquellos que son hijos de Dios. Y dice, todas las cosas ayudan a bien. No dicen algunas cosas, dicen todas las cosas. Entonces, todas las cosas en medio de un proceso, hermanos. Y esto, que es un proceso, puede ayudar a que nosotros crezcamos en la madurez, a poder alcanzar la madurez con Dios. Porque el que no conoce al Señor, mi querido hermano y amigo, el que no conoce al Señor simplemente no aguanta la prueba. Se va por donde vino. Dice, no, esto no es para mí. Por eso el Señor dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que vivimos, todo, hermanos, es con un propósito de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Así que, hermanos, tengamos siempre presentes las promesas de Dios para nosotros, que nos van a ayudar a crecer en nuestra fe y nos darán la paciencia que tenemos que tener. Cuando hablamos de paciencia, a veces lo vemos como algo muy complicado, ¿no? Y este mundo, hermanos, se ha convertido y se ha acostumbrado a tener todo instantáneamente. ¿Quieres comida caliente? La pones un minuto en el microondas y sale caliente. ¿Quieres un té? Pues ahí tienes el té instantáneo, ¿no? El café inmediatamente. Hermanos, todo es instantáneo para hoy en día. Todo lo que tenemos al momento. Por eso el título del mensaje. Señor, dame paciencia ahora, ¿no? Pero tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a orar, a buscar a Dios. Para que las cosas comiencen a darse, hermanos, tengo que buscar a Dios. Y no buscarlo pues como si fuera una carga en mi vida, sino en fe, creyendo, buscando a Dios con convicción de su amor y de su misericordia. Dios nos ama y quiere lo mejor para ti y para mí y para todos. Tenemos que ser pacientes, tenemos que aprender a esperar. Pero también nos lleva al tercer punto. ¿Esperamos la venida del Señor? Dios pregunta a tu corazón, ¿estás esperando la venida del Señor? Y tenemos que tener en claro, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor va a regresar. Dios viene. Y esta es una convicción para cada uno. Tiene que ser una convicción. Cristo vuelve. Y aunque muchas veces este es un mensaje que lo tenemos como relegado, lo tenemos como casi olvidado, porque no compartimos el mensaje de salvación, porque no predicamos la palabra a veces, ¿no? Pero Cristo viene, Cristo va a regresar. Jesús vino una vez como el cordero inmolado, pero ahora va a regresar en justicia, en victoria, hermanos. Y esto nos enseña que nosotros tenemos que ser pacientes, esperando la venida del Señor, porque Dios se va a encargar de todas las cosas, de traer justicia. No hay mejor cosa, hermanos, que dejar todo en las manos de Dios. No hay mejor cosa que todo ponerlo en las manos de Dios. No podemos tomar venganza.
No podemos hacer justicia por nuestras propias manos. Dios es un Dios de justicia. Y Él nos dice en su palabra que Él se encargará de todas tus cosas. Tenemos un Dios justo. Recuerdo hace muchos años, cuando mi esposo todavía vivía, nosotros pasamos por una situación muy difícil. Habían acusado a mi esposo de algo muy, muy feo. Y yo le decía a él, pero Harold, haz algo. ¿Por qué no haces una demanda por difamación? Te están difamando. Y él siempre me decía, no, Dios es mi justicia. Yo no tengo que defenderme. Dios se encargará de defenderme. Cuando él partió a la presencia del Señor, encontramos todas las pruebas de aquella injusticia. Y mis hijas me decían, este es el momento de limpiar el nombre de mi padre. Y yo les decía, tu padre no lo hizo, no lo voy a hacer yo. A mí me toca dejar las cosas en las manos de Dios. Dios conoce todo. Dios lo sabe todo. Dios sabe cuál es la verdad de todas las cosas. Hermanos, Dios es un Dios justo y va a venir para juzgar a todos los hombres. ¿Estás seguro de la venida de Cristo? ¿Estás expectante, esperando la venida de Cristo? Romanos 13:12. Busquemos Romanos 13:12. La noche, dice la palabra, está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cuán importante es estar preparados para la venida de Jesucristo, la venida del Señor. La palabra del Señor nos dice, vistámonos de las armas de la luz. ¿Cómo? Desechando las obras del enemigo, dejando que el pecado salga de mi vida, preparándonos como aquellas vírgenes que nos cuenta la palabra de Dios, que mantuvieron sus linternas llenas de aceite esperando que Jesucristo venga. No les faltó a ellas el aceite. Dejémonos, hermanos, renovar desde nuestra mente y todo nuestro ser, nuestro corazón. Hebreos 10:25 dice la palabra, en Hebreos 10:25, ahí seguro les están poniendo la palabra, Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, todos sabemos y conocemos que no hay un día específico ni una hora específica para la venida del Señor. Pero tenemos la convicción que de todas maneras Él vendrá. Y esta palabra, hermanos, nos está demandando a que tenemos que ser fieles, a mantenernos en la brasa, unidos, en oración, buscando al Señor, buscando de la palabra. ¿Qué pasa cuando tú prendes una brasa o una fogata y pones todos los carbones en aquella brasa? Pero de pronto sacas un carbón encendido y lo pones a un costado. Se va enfriando, se va apagando hasta que totalmente se apaga. De igual manera pasa con nosotros cuando dejamos de asistir a la iglesia. Y nos vamos olvidando de la palabra de Dios, nos vamos olvidando de las promesas, nos vamos olvidando de esperar la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos vemos o estamos viendo que verdaderamente el día se acerca? ¿Cuántos?
La pregunta en esta mañana podría ser, ¿estamos preparados? La palabra nos cuenta que ni los ángeles saben el día ni la hora. Nuevamente, ¿estás listo para la venida de Cristo? En estos días, hace unos días atrás, salí de vacaciones y estábamos con Martita viendo una película, una serie que se llamaba El Apocalipsis. Y realmente muy pegada a la palabra de Dios, pero una película tremenda. Y cuando llegamos al momento del arrebatamiento y vimos cómo Jesús vino y se llevó a sus hijos, las dos caímos en oración, orando por aquellas personas que no conocen al Señor. Hermanos, tenemos que levantarnos a predicar la palabra de Dios para que muchos que no conocen a Cristo le conozcan y lo esperen, porque Jesús va a venir. Oremos, hermanos, oremos por aquel día, porque el día se acerca y creo que va a ser pronto. Primera de Pedro 4:7. Hay mucho testimonio en la palabra de Dios que esto va a ocurrir. Y va a ocurrir porque Jesús lo dijo. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Debemos estar preparados. ¿Pero cómo, hermanos? Siendo sobrios, velando en oración, para cuando Cristo venga nos encuentre esperándolo, listos para irnos con Él. Jesús les enseñaba a sus discípulos, Mateo 24:3. Mateo 24:3. Ahí vemos cómo Jesús verdaderamente hablaba de este tiempo, ¿no? Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué, hermanos? Porque van a venir muchos falsos maestros queriendo dar fecha y hora. Pero la palabra dice que nadie sabe el momento en que Cristo va a venir. Hace unos días escuché a un pastor pidiendo perdón por haber dado una fecha y una hora de la venida de Cristo. La verdad es que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero nosotros tenemos que tener la convicción de que ciertamente Jesús regresa. La convicción, hermanos, de que Jesús va a venir. Entonces, no nos desanimemos. El llamado para nosotros como sus hijos es estar listos, estar preparados. Hermanos, ¿estamos preparados para la venida de Cristo? El mismo Santiago nos dice que debemos de prepararnos. Santiago 5:9. Y Santiago 5:9 nos dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y aquí nos dice que evitemos las quejas. Toda la palabra de Dios nos enseña a que tenemos que tener paciencia, a no murmurar unos contra otros, a ejercitar la paciencia. Y nos dice que el juez está delante de la puerta, hermanos. Jesús está delante de la puerta y viene para hacer justicia a todos los hombres. Hermanos, nos toca pedir sabiduría. Nos toca pedir entendimiento de la palabra de Dios. Nos toca pedir discernimiento de los tiempos, de las señales.
porque Cristo viene y viene pronto. Por último, tomando en cuenta los testimonios. Hay testimonios en la palabra de Dios. Cuando todo va bien, es muy difícil demostrar paciencia. ¿No es cierto? No lo tenemos por qué mostrar. Pero la verdadera prueba para la paciencia viene cuando violan nuestros derechos. ¿No es así? Así es. Cuando alguien se burla de nosotros o hay abusos alrededor nuestro. Y decimos, ay, tengo que buscar la santa paciencia. Como si no tener paciencia fuera santo. O es bueno tener una ira santa. Hermanos, cuando ya tú das rienda suelta a tu ira, ya no es santa. Sin embargo, la palabra exacta para todo esto es ser pacientes. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad y fe. Benignidad, bondad y fe. Este es el fruto del Espíritu Santo que debe tener cada hijo de Dios. Y aunque muchos creen que la paciencia tiene que ser pues una espera pasiva, una gentil tolerancia, debemos de considerar lo que dice Hebreos 12:1. Vamos a Hebreos 12:1. ¿Qué dice la palabra allí? Dice, por tanto nosotros también teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí la palabra paciencia es una palabra dinámica, hermanos. Esta palabra significa permanencia. Entonces un cristiano tiene que correr la carrera pacientemente, perseverando a través de todas las dificultades. Pero es una espera, es decir, una espera expectante, ¿no? ¿Por qué? Por el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado. La palabra nos enseña muchos ejemplos de aquellos hombres y mujeres que se caracterizaron por tener paciencia. Y Santiago nos señala a los profetas. Santiago 5:10. Santiago 5:10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. A los profetas, hermanos, que fueron perseguidos, aquellos hombres que fueron aún asesinados por causa del Señor. Y también nos menciona a Job. Miren Santiago 5:11, más abajito, Santiago 5:11, que dice, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Y el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos y amigos, Job era un hombre que la palabra nos cuenta que era un hombre riquísimo, rico, tenía todo. Y tenía una gran familia. No le faltaba pues nada. Y en un solo día este hombre perdió todo lo que tenía. Y aunque es tan difícil imaginarlo, hermanos, esto fue la muestra de que no fue lo único pues que él perdió. Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su reputación, hermanos. Aún sus amigos y la esposa
le increpaban para que él renegara de Dios. Y si leemos la historia de Job, vamos a ver que en medio de esa prueba que él estaba pasando, en medio de todo el sufrimiento y de sus pérdidas, Job adoró a Dios. Job 1:20. Job 1:20. Dice la palabra: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Tú adoras al Señor en medio de las pruebas? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos pasando por pruebas? Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿No le decimos así? ¿Qué he hecho yo para que tú me castigues de esta manera? Tengo que haber sido muy malo, muy mala para que tú me pongas a esta persona a aguantarla aquí. ¿No decimos así? Así hablamos. Perdemos la paciencia, nos olvidamos de todo y renegamos de Dios. Le echamos la culpa a Dios. Miren lo que dice el verso 21 de Job 1. Dice la palabra, miren cómo Job habló delante de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Increíble. Y esto me hace recordar hace muchos años en una iglesia en Callao. Había una pareja, una familia que tenía de todo. Tenía un buen trabajo, tenía todo. Y de pronto estalla un balón de gas debajo de su casa, que había allí una farmacia. Y todo lo perdieron. Perdieron todo. Ellos salieron con las justas, con la ropa que tenían puesta. Y al final, cuando conversábamos con ellos, ellos decían: Jehová dio, Jehová quitó. Ellos sabían que si Dios había permitido que ellos pasaran por eso, es porque Dios les iba a bendecir también. Y así fue. Dios los bendijo. Job, hermanos, fue fiel. Y hay momentos en que nosotros los cristianos pasamos por momentos difíciles, sufrimos, pero podemos contar que Cristo nos va a dar fortaleza, nos va a ayudar a perseverar, así como a Job. Como aquellos profetas, aquellos que nos habla la Biblia, está Jeremías, está Abraham, está Ruth, está Esther, hombres y mujeres de Dios que supieron esperar en Él. Hermanos, ejercitemos la paciencia. Cuando pasamos por pruebas, por conflictos, Dios estará allí para ayudarnos, para sostenernos, para consolarnos, para enseñarnos, porque Él tiene el control de todas las cosas, de todas las circunstancias, hermanos. Aprendamos a ser pacientes desde pequeños. ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos? Si nuestros hijos ven que nosotros perdemos la paciencia, ellos van a aprender. Luana, mi nieta, tiene 6 años. Y a ella le encanta terminar sus tareas rápido. Y cuando están en el Zoom, ella rápidamente aprieta el botón de la computadora y dice: Miss, ya acabé, primerita que todos. Y la Miss se ríe: ya, Luana, ya acabaste. Ahora ejercita la paciencia. Así le dice la Miss: ejercita la paciencia y deja que tus amiguitos terminen también para poder continuar. Enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a ser pacientes. Seamos pacientes los unos con los otros. La palabra dice: soportándonos los unos a los otros. Y cuando tienes un vecino, hermano, un poco pesadito, que no lo puedes entender, un poco molesto, una esposa, un esposo renegoncito, tienes que ser paciente.
Cuando tienes unos hijos traviesos y que no sabes cómo poder controlarlos, sé paciente. Un jefe que de pronto es demasiado exigente y quiere las cosas ya. Tenemos que ser pacientes. Perdonémonos unos a los otros. Recuerda que la paciencia comienza, hermanos, en casa. Allí comienza la paciencia, con nuestro prójimo, nuestro próximo, nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, todo tu prójimo. Eso va creciendo, va extendiéndose hacia todo tu prójimo. El perdón debe ser un ejercicio en nuestra vida. Hermanos, Jesús nos perdonó a nosotros sin que nosotros mereciéramos. Nosotros no merecíamos nada, hermanos. No merecíamos su misericordia, su gracia. Sin embargo, Él nos las dio de gratis. Anhelemos la venida del Señor como si fuera mañana que va a venir. Tú que me estás escuchando y que aún no has aceptado al Señor Jesús, o de repente estás luchando con un padre que te hace sufrir, anhela la venida de Cristo, perdona. La palabra de Dios nos dice: espera, ten paciencia, estate quieto, estate quieto, ten paciencia. Nos enseña la palabra que hay un tiempo para todo. Hay tiempo para todo, hermanos. Hay tiempo para que salga el sol. Toda una noche hasta el día siguiente sale el sol. Toma tiempo cuando la marea sube. Toma tiempo para que un niño crezca y se haga un joven, un hombre. Toma tiempo, hermanos, para llegar a la madurez en Cristo. Anhelemos la venida del Señor. Anhelemos alcanzar el fruto del Espíritu Santo. Anhelemos ser maduros en Él. Si hasta aquí tú te das cuenta que verdaderamente no has producido paciencia en tu vida, necesitas conocer más de Dios, díselo. Deja que Cristo cambie tu vida. Ríndete a Dios. Pídele: Señor, llena mi corazón y mi vida en este tiempo. Te necesito, Señor. Hemos pasado 2 años y un poco más en que todos hemos tenido que estar en casa. ¿Has sido paciente? Dios nos está diciendo que Él viene pronto. Motivemos nuestros corazones para buscarle, para orar, para clamar por nuestras vidas y por las vidas del resto. Porque el fin está cerca, mi amigo y mi hermano. Vamos a orar.